Vale, bueno, pues venga, vamos a empezar. A ver, he preparado aquí una diapositiva de una suave introducción a Docker, digamos, ¿vale? Os voy a contar, al final es complicado condensar en un ratito lo que es una introducción a Docker, pero he pensado ver al menos los comandos, explicaros un poco de teoría, qué es Docker, para qué se usa, cuando nació. Intentaré no contaros mucho rollo, ¿vale? Pero algo de teoría tengo que contar. Seguramente Cooper en muchas partes, como perfil no técnico, se va a perder porque es que es imposible que lo entienda. Escúchame, he visto como 4 o 5 vídeos ya de... Pero de todas maneras, contaros un poco, ya te digo, quiero que sea lo más práctico posible después para jugar un poquito con contenedores y demás. Pero contaré un poco de teoría, después entraremos ya en el CLI de Docker, veréis cómo se arranca un container, se para, hacemos algunas pruebas básicas, veis cómo se pueden persistir datos en un container, inspeccionar un container, un poco eso, ¿vale? Entonces, bueno, he preparado unas diapositivas aquí sencillitas. Vale, este va a ser más o menos lo que vamos a ver, ¿vale? Lo que os he contado. ¿Qué es Docker? Una serie de conceptos clave que hay que entender sí o sí. Cómo será la instalación de lo que conocemos como Docker, que realmente, ahora veréis después, que se compone de una herramienta, línea de comandos y un servicio de sistema con el que interactúas. Operaciones básicas con la línea de comandos de Docker y un par de tareas importantes sobre Docker, que sería la exposición de puertos y el Docker Storage, ¿vale? Cómo se pueden persistir los datos. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con un poquito de historia. Docker nació en 2013, es un proyecto de código abierto que al final automatiza el despliegue de software dentro de contenedores. Para el que no sepa qué es un contenedor, al final lo que es un contenedor viene de un concepto bastante antiguo de Linux, que ya se usaba, que es una especie de abstracción del kernel. No voy a meterme mucho más, ¿vale? Pero siempre que hablamos de contenedores, yo me voy a referir a contenedores Linux, porque también hay contenedores Windows, pero eso es otra película en la que no vamos a entrar y el uso es mucho menor, ¿vale? Siempre que hablamos aquí vamos a hablar de contenedores Linux. Hay versiones de Docker para Linux, para Mac y para Windows, ¿vale? Este diagramita que os pongo ahí es la arquitectura que tiene Docker a partir de su versión 1.11. Creo que hace 4 o 5 años que ya tomó esta arquitectura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que significa esa arquitectura? La primera cajita que tenemos, que es esta especie de línea de comandos, digamos, sería el CLI de Docker. El Docker Engines sería el servicio. Cuando tú instalas Docker, básicamente, por resumirlo mucho, te instala una línea de comandos y un servicio en el sistema. Con esta línea de comandos interactúas con el servicio de Docker, ¿vale? Quiero listar los containers, quiero arrancarlos, interactúas un poco con esas órdenes. Al final, ese servicio interactúa con una piecita que se llama containerd, que ahora después os contaré qué es, y esta pieza de containerd acaba interactuando con una pieza que sería la de que está más bajo nivel, hablando con, digamos, con la máquina, con el kernel de Linux, que se llama RANSI, ¿vale? Esa es un poco la arquitectura básica. Si tenéis dudas me paráis y me preguntáis. Una duda. ¿En qué se diferencia un servicio de un demonio? Es lo mismo. O sea que hay dos servicios. Docker Engine es un servicio y Containerd es un demonio de Linux. No. Containerd realmente es un container runtime, que ahora os explicaré después qué significa. Es una librería. Ejecuta binarios, ¿no? Es una librería que lo que hace es controlar a RANSI. Al final RANSI es el que finalmente controla cuántos contenedores hay corriendo, qué es lo que tienen expuesto. Pero realmente tanto Containerd como RANSI, aunque Containerd puede funcionar como un servicio. Vale, o sea que, perdona por entenderlo, entonces Docker Engine es como la capa del API contra el CLI
Es el servicio que expone para la línea de comandos y Containerd es el orquestador de contenedores, ¿no? Sí, se podría decir así. O sea, Docker Engine sería realmente el servicio de systemd, el demonio que nosotros veríamos cuando hacemos un systemctl en nuestra máquina de Linux. Y la primera cajita sería el CLI, que interactúa con ese demonio. Y después por debajo, en un nivel más por debajo, tenemos a Containerd y tenemos a Ramsey. Que ahora os explicaré un poco. Esta quizás es la parte más complicada de entender, pero tampoco os compliquéis mucho la vida entendiendo la arquitectura, porque al final lo que la idea un poco es que entendáis de forma práctica qué podéis hacer con los contenedores, ¿no? Vale, pues esta sería la arquitectura que tomó Docker. Al final Docker, aunque ha supuesto un estándar en el mundo de los contenedores, ahora después contaremos un poco que no es la única utilidad. De hecho, vais a ver que distintas empresas ya han virado hace años hacia otro tipo de soluciones. Lo único que sí que es cierto que Docker sentó, digamos, un precedente, o lo hizo masivo el uso de contenedores, porque aquí podríamos hablar de cuando alguien se acerca al mundo de los contenedores, lo primero que hace es la comparación con máquina virtual, ¿no? Que es la primera cosa que uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues entre un contenedor y una máquina virtual hay muchas diferencias. Yo, por ejemplo, hace años que ya prácticamente para hacer pruebas en mi local de alguna aplicación o algo así no uso una máquina virtual nunca. Uso un contenedor, pruebo lo que necesito y lo tiro. Vais a ver después que es muy sencillo. A comparación de una máquina virtual es que está a años luz la rapidez que te da una cosa o la otra. Al final una máquina virtual es un sistema operativo completo. ¿Qué significa eso? Que arrancas una serie de drivers con una serie de periféricos y de hardware que tiene que levantar. Levanto un kernel completo, levanto una interfaz de usuario completo en los casos de en los sistemas operativos que tienen interfaz de usuario. O sea, es algo muchísimo más pesado que un contenedor. ¿Qué es al final un contenedor? Tenéis que asimilar que un contenedor es un proceso. Mientras que una máquina virtual puedo correr múltiples programas, múltiples aplicaciones, un contenedor, la vida que tiene es un proceso, un servidor web, una base de datos, y solo tiene sentido mientras que ese proceso viva. O sea, los contenedores se crearon con una finalidad de que fueran efímeros. Después veremos que con el paso del tiempo hubo que encontrar maneras de persistir tus datos, pero tal y como nacieron es que el contenedor es efímero de por sí. Corro mi proceso y cuando mi proceso muere el contenedor desaparece y ahí ya no hay nada, no hay ningún dato que tuviera guardado, persistiría. Entonces, claro, si yo por ejemplo quiero hacer en mi local, hacer una prueba de particionar discos, acudo a una máquina virtual porque me da un sistema operativo completo, algo que en un container no podría hacer. Ahora, si quiero probar, por ejemplo, levantar la última versión de un servidor web Apache, yo me lo levanto en un container, porque vais a ver que después con 3 comandos tengo algo hecho que en una máquina virtual tardaría 1 hora. ¿Vale? Entonces eso es que tengáis un poquito claro la diferencia entre un container. Cuando en un Dockerfile metes una arquitectura de LAMP, ¿vale? Un Linux, un Apache, un MySQL y Eso no lo metes en el Dockerfile, porque estás yendo en contra de la finalidad que te he dicho. Un container, un proceso. Esa era la pregunta. ¿En un Dockerfile no levantas un MySQL y un Apache? No. Podrías, o sea, tú en un contenedor puedes, digamos, hacer alguna cosa triquiñuela que te permita correr 2 o 3 procesos, pero no es la finalidad de un contenedor. Pero, vale. O sea, si tú quisieras correr un LAMP, tú correrías 3 contenedores. Una aplicación en PHP. Tú vas a tener un MySQL en un contenedor, un PHP en un contenedor y un servidor web en un contenedor. 3 servicios, 3 contenedores. Y eso se levanta con un solo Dockerfile. No quería entrar en eso porque eso ya sería orquestar varios contenedores sueltos. Aquí vamos a ver lo que es manejar contenedores individuales. Para hacer eso que tú dices, usaría Docker Compose, que es una herramienta que Docker creó a posteriori para poder organizar un poquito los contenedores en local y las dependencias que tienen entre ellos. O sea, para montar un LAMP necesitaría, si son 3 servicios, 3 contenedores. Y que se relacionen entre ellos, claro. Proporcionarles una red, una serie de cosas que te la da la herramienta de Docker Compose. Solamente la funcionalidad completa te la da cuando haces un Docker Compose.
es cuando tienes... Claro, eso sería ya una segunda parte más avanzada que si nos mola la podemos hacer la semana que viene, algo así, pero no he querido meterme aquí en Docker Compose y demás, porque entonces que no. Sí. Tardaríamos bastante más de lo que tenemos pensado, ¿vale? Cuando tienes Dockerfile, es la guía de comando primero. Eso, el fichero guía. Es de dibujitos suyos y... No. está en ese. Aquí no hemos hablado todavía de Dockerfile. Javi se ha adelantado. Dockerfile es una manera de definir, en lugar de hacerlo en línea de comandos, definirlo mediante código, que es la manera elegante y que se debe hacer cuando uno ya tiene un poquito de conocimiento de contenedores, de definir lo que va a tener un contenedor. Qué software, qué puertos, todo eso se define en un fichero en lugar de en línea de comandos, que es la manera cuando uno se inicia, que es lo que vamos a ver hoy. Vale, continuando un poco con lo que es Docker, ¿vale? Explicando el diagramita anterior, como os he dicho, pues Docker Engine actúa como una aplicación cliente-servidor que contiene un demonio del sistema, una API y un cliente CLI, que es lo que os he contado. Containerd es un container runtime estándar en la industria, de hecho es seguramente a día de hoy será el container runtime más usado, que al final maneja el ciclo de vida de los contenedores que os he dicho. Y RunC es un container runtime muy ligero, una librería, se podía hablar, que a bajo nivel es el que se encarga un poco de mantener corriendo esos contenedores, de hablar con el kernel, digamos, es el de toda esa pila que hemos visto, es el nivel más bajo, ¿no? De acuerdo a la especificación OCI. ¿Qué significa OCI? OCI son las siglas que define Open Container Initiative, Open Container Initiative, que es una, digamos, son una serie de normas que tienen que cumplir las piezas que forman parte de, digamos, de un container runtime, ¿no? Pues tiene que levantar un contenedor así, para guardar un dato persistente tiene que cumplir esta norma, es una iniciativa, ¿vale? Estos son los que son la masonería de los contenedores. Bueno, hablando un poquito de... aunque lo veremos ahora un poco más adelante, cuando hablamos de Kubernetes, ¿no? Para que, hablando ya del mundo de Kubernetes, que es un orquestador de contenedores, ¿vale? Ahí voy a hacer un poco off topic de lo que vamos a ver aquí a día de hoy. Que es la manera, digamos, de poder orquestar tus contenedores en un entorno de clúster, en fin, otro mundo, ¿no? De lo que estamos hablando. Para que una persona... Kubernetes es open source, para que una persona desarrolle su propio container runtime y diga, oye, yo quiero desarrollarlo y quiero entrar en el mundo de Kubernetes, quiero colaborar con ellos, tú tienes que cumplir las normas de la Open Container Initiative. O sea, el container runtime tiene que contener esto, una serie de normas, ¿vale? Entonces, como vamos a hablar durante toda esta formación de algunas de estas siglas, para que las tengáis un poco claras, ya hemos hablado de lo que es la Open Container Initiative. Un container runtime, a día de hoy hay tres alternativas fundamentales. Containerd, que lo usamos en Kubernetes, por ejemplo, y es el más extendido. Docker y CRI-O, que es el estándar que usa Red Hat en OpenShift. Realmente hace poco ha salido una noticia un poco que la gente se ha asustado, con que Kubernetes a partir de su versión 1.20 o por ahí va a, digamos, dejar de usar Docker. Esto no quiere decir va a continuar usando Containerd, que es algo más estándar. ¿Por qué va a hacer esto? Porque al final Docker, si os fijáis en la arquitectura esa que hemos hablado al principio, mete una serie de capas adicionales, ese CLI, esa API con la que habla, que es para facilitar un poco la vida a la gente, pero que es totalmente innecesario en un orquestador de contenedores como puede ser OpenShift, o como puede ser Kubernetes, o como puede ser Mesos, ¿no? Entonces, la industria va tirando hacia quitarte lo típico, ¿no? Si tengo menos cajitas, es menos complejo mi aplicación, es bastante fácil de entender. Entonces quieren quitarse cajitas, por decirlo así. Entre CRI-O y Containerd, no creo que haya muchas diferencias entre que uno sea mejor o peor. Al final, CRI-O fue creado por Red Hat y lo está siguiendo en OpenShift, y parece que la tendencia en Kubernetes es seguir Containerd, pero al final es probar uno u otro. Y CRI, es Container Runtime Interface. En desarrollo de software supongo que sabéis qué es lo que es un interface, los que habéis hecho desarrollo de software.
es la definición que debe cumplir un container runtime para que sea compatible con Kubernetes. O sea, el mundo de Kubernetes dice, oye, tú eres un grupo de desarrolladores que queréis crear un nuevo container runtime. Vale, pues para que os admitamos, digamos, en este mundillo, tenéis que pasaros en esta interface que te denominan, ¿vale? Aquí tenéis de hecho un enlace, como os pasaré después la presentación, en el que te dice diferencias entre Docker, CRI-O y Containerd. ¿Os ha quedado un poco claro? Las siglas va a ser lo más lioso que vais a tener, porque realmente es un mundo esto de siglas y un mundo un poco loco, ¿vale? Vale, aquí había dejado unos enlaces de cómo sería la instalación. La instalación de Docker es muy sencilla. Os he dicho que había instalación para Mac, para Windows y para Linux, por supuesto. Y ahí tenéis unos enlaces. Supongo que aquí ya algunos ya lo tenéis instalado, como Alfredo, como Javi, o al final lo usáis. Y en Linux es instalarte del repositorio de paquetes que suele venir con cada distribución. Si no, puedes instalarte el repo oficial de Docker. Y para Mac y para Windows hay una especie de empaquetado, digamos, que te da ese servicio. Y la verdad es que para Windows y para Mac te instalan, es bastante sencillito también instalarlo. Vale. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito más en lo que serían las operaciones básicas con el CLI de Docker, ¿vale? Voy a sacar yo mi terminal, porque aquí es cuando ya vamos a empezar un poquito a jugar. Entonces quienes queráis podéis poneros ahí en vuestro PC también, que al final esto se aprende probando y jugando. Y lo bueno de los contenedores es que como es un entorno muy, muy aislado, pues es difícil que te cargues algo, ¿vale? Vale, entonces voy a sacar yo mi terminal, porque ahí la primera operación, entre las operaciones básicas que hemos visto, vamos a probar lo más sencillo, o creo que puede ser lo más sencillo para que lo veáis así un poquito de golpe, que es, vamos a levantar un nuevo container, que va a ser un Nginx, y vamos a ver el welcome engines de toda la vida, ¿vale? Para que veáis lo fácil y lo sencillo que es. Vale, a ver, se ve bien, yo creo, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, yo creo que por aquí vale. Y ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cosas que yo estoy poniendo aquí. Vale, con Docker Run, si nos fijamos, quizás antes que ver eso, si yo saco la ayuda de Docker en la terminal con un docker /help, vamos a ver aquí, aunque no se ve bien, me corta un poco. Coge un poco la pantalla, por favor. La tele, a ver. La ventana, perdón. Sí, no, lo que voy a encoger es el texto quizás, ¿no? No. No, el margen va a ser el... Vale. A ver, es que no sé si puedo. Es que eso va a ser la historia. Que aquí no sé si me va a dejar hacerlo bien. Espérate. A ver, voy a moverla aquí. Sí, sí. Eso es pesado. A ver. No sé. Realmente no sé cómo la puedo achicar. Es que es como un poquito rollo, ¿sabes? No me deja traérmela para acá. Ay. ¿Tú sabes por qué no me dejará traérmela para acá, Alfredo? A ver. ¿No me dejas? Hazle doble clic de todas maneras para minimizarlo. Ya, pero no me deja sacarlo, ¿lo ves? Se me queda ahí. Puedes hacer doble clic en la pantalla en vez de en la barra. No. Y el caso es que no me deja moverlo. Tampoco. A ver, me lo intento traer aquí, al segundo monitor. Y si le das el botón derecho ahí. Ay, Dios mío. A ver. No.
No, porque yo la tengo ahí para copiar, pero si antes lo he hecho. Es que eso es lo que yo temía, ¿sabes? Se ve un poco como... A ver. Voy a abrirlo de nuevo. Ah, vale. Ahora la voy a abrir por aquí, la voy a arrastrar. Vale. Docker. Vale, ahora lo que he hecho es, creo que ahí ya sí la vamos a poder ver entera, ¿vale? Aunque no la voy a poner a pantalla completa porque no sé qué pasa con la resolución de la tele. Vale, fijaros todos los comandos que yo puedo hacer con Docker, ¿vale? Desde ejecutar un comando en un container, listar las imágenes, que ahora os contaré qué son las imágenes de Docker, parar un container, arrancarlo, en fin, un montón de comandos que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de arrancar un contenedor, para arrancar un contenedor siempre nos basamos en una imagen, ¿vale? Todo contenedor que se arranque parte de una imagen. ¿Qué es una imagen? Una imagen, digamos que es una plantilla de lo que va a usar ese contenedor. Hoy en día hay imágenes para casi toda aplicación que se nos ocurra, desde un servidor web, una base de datos, un CMS, yo qué sé, lo que se nos ocurra, todo tiene una imagen. Y hay un repositorio para esas imágenes, evidentemente. Igual que tenemos repositorios de códigos, hay repositorios de imágenes de contenedores. Yo ahí tengo una pregunta, ¿puedo permitir? Sí, el repositorio estándar a día de hoy es Docker Hub, aunque hay repositorios privados que se puede montar la gente por ahí en sus instalaciones. Hay repositorios en los major clouds, en Amazon Web Service, en Google Cloud. Al final tenéis que pensar en el repositorio de imágenes igual que en el de código, ¿vale? Tú versionas imágenes igual que versionas código. La versión de Engines 2.4, la versión 1.34 sería lo mismo. ¿Qué duda tenías tú, Javi, dice? Mira, la duda es la siguiente. Todas las imágenes, o sea, acerca del repo, se usa el repo de Docker, ¿no? Es decir, todo lo que te bajas, teóricamente, o sea, cuando tú haces Docker Compose sobre... Bueno, el CLI de Docker por defecto está conectado, si no se le dice otra cosa, con el Docker Hub público, efectivamente. Pero se puede modificar. Tú le puedes decir que en vez de traérmela de ahí, me la traigas de un repo mío privado, antes que ir a... Y si no, o sea, lo encuentras ahí... Ellos han tratado, perdona, de alguna manera monopolizar el círculo completo y usar Docker como repo de imágenes, ¿no? De alguna manera, o sea, cuando tú instalas Docker y haces un push de una imagen, estás subiendo al Docker Hub, por defecto, ¿no? Claro, a ver, hay que entender aquí primero que Docker es una empresa. No, empezando por ahí. No lo digo por el monopolio económico, me refiero a que tú no puedes usar por defecto Docker con GitHub. Tú puedes modificar en el CLI de Docker cuál es tu registry por defecto. Y eso quiere decir que cada vez que quieras subir una imagen o descargarte una imagen, va a ir a ese registry. Pero para bien y para mal, porque cuando quieras levantar un LAMP luego no tendrás todas las imágenes que tiene... Bueno, si decides tirar de un repo tuyo interno, tú eres el que lo mantiene. Por tanto, tú eres el que te tienes que encargar de que las imágenes que necesitas estén ahí. El orden de búsqueda de imágenes es primero en local y luego fuera. Si tienes las imágenes en local, no hace falta que tengan en local. Claro, o sea... Eso es por defecto así. Claro, hay que entender otra cosa aquí. Cuando hablamos de... Como quiero entrar en conceptos, ¿no? Antes de empezar quizás a jugar con la línea de comandos de Docker, efectivamente quizás nos faltaba algún otro concepto más, ¿no? Como el de imagen y como el de registry de imágenes. Cuando tú instalas Docker, por defecto te instala, vamos a decir, no sé si instala... Cuentas con un registry local en tu máquina. O sea, cada vez que... Ahora lo veremos, cuando yo corra un contenedor y yo le digo que quiero correr un contenedor de Engines, él va a decir, vale, me está diciendo que coja la imagen de Engines, la imagen 3.4 o la latest. Voy, miro en mi local, no la tengo, entonces por defecto me voy a Docker Hub y me la traigo. Porque hay muchísimos, todo esto que hablamos, casi todas las compañías, Engines, MySQL... tienen imágenes en los repos públicos, en sus repos públicos de Docker Hub.
también Docker Hub, como empresa que es, ofrece la posibilidad de decir, oye, yo te dejo que tengas tu repo público y lo puede ver todo el mundo y todo el mundo se puede descargar cosas. Puedes tener tu repo privado, pagando, evidentemente, como por ejemplo nosotros aquí usamos un repo privado y otras compañías, ¿no? Entonces, si yo en mi terminal con Docker Image veo las imágenes que tengo en mi registry local, vais a ver que yo no tengo ninguna, porque las he borrado antes de esta formación, me he puesto a borrarlas todas. Si yo cuando arranque el próximo container vais a ver ahí que empiezan a agregarse imágenes, algunas temporales y otras que él va necesitando. Entonces lo primero que hace el comportamiento por defecto es, primero me voy a local, no tengo la imagen, me voy al repo público de Docker Hub. O sea que si usas Docker durante un año, se te llena eso inmenso. No lo liberas, tienes ahí 40 gigas de imágenes. Tienes que ir limpiando, claro, tienes que ir limpiando. Yo hace poco he limpiado, me parece que he limpiado 12 gigas o 11 gigas. Pero esto en un entorno mucho más controlado. Hago un comando y ya he limpiado todo. Lo único que la próxima vez que levanto un container voy a tardar un poquito más porque se tiene que traer la imagen, pero ya está. O sea, yo no he perdido ahí más nada. Entonces os queda claro el concepto de imagen, ¿no? Que es la plantilla, entre comillas, que necesita un contenedor para instanciarse o para levantarse. Y la gestión de dependencias la haces sola, ¿no? Es decir, si tú te ¿Dependencias a qué te refieres? Si tú te traes un MySQL o un Apache o lo que sea que necesita de otros módulos y otras historias para funcionar el mismo, ¿se los trae o van incluidas en la imagen? No, claro. Imagínate, te hago algo concreto. Quiero usar PHP 7.4 con el módulo de GB, de imágenes. Eso ya entraremos en un tema un poquito más avanzado. Si tú te vas al repo público de PHP, por ejemplo, de hecho creo que lo podemos ver. Podemos ver... a ver. ¿Qué pinta tienen? No sé si yo aquí tendré internet. O mira esto... ¿Tienes alguna manera de buscar, consultar en el CDI de Docker si existe la imagen o no? ¿Qué posibilidades hay? Sí, claro. Yo no suelo usarlo mucho, pero está el Docker Search. Lo he usado alguna vez, pero ya que estamos, Docker Search Engines. Esto nos puede sacar aquí un chorro inmenso. Lo que pasa es que como no sé, me va mal aquí el wifi. Me está yendo mal. Cable ahí, ponte el cable directamente ahí. No, ahí dentro no hay un cable. No, pero tengo que desconectar. Vale, no, yo aquí sí, a mí sí me ha lanzado, Claro, es que era para que lo vierais bien. Si no, me abriré Docker Hub. Cuando, claro, eso que tú decías de qué imagen y qué contiene la imagen que yo me quiero traer. Claro, los fabricantes, cuando crean sus imágenes, la imagen de PHP oficial 7.3, tú puedes ver un listado de lo que contiene esa imagen. Ellos, mira, aquí aparece. Si yo digo, vale, mira, aquí nos dice cuántas estrellas tiene, qué es la oficial OK, la descripción. Si yo quiero comprobar, si me voy a Docker Hub y compruebo qué lleva este engine oficial de ellos, veré, pues mira, ellos han creado este engine y lleva el módulo rewrite y tal. Y dice, hostia, pero es que yo resulta que aparte del módulo rewrite, para mi proyecto necesito 4 módulos más. ¿Qué tendría que hacer? Me tendría que crear mi Dockerfile partiendo de esa imagen oficial y con mis añadidos. Y entonces a partir de ahí ya mantendría yo mi imagen personal. Me la subiría a mi registry privado, claro, pero ya es un curro mío de mantenimiento. ¿Qué es lo que se suele hacer? Cuando tú tienes un proyecto y una empresa ya de una cierta envergadura, el equipo de sistemas DevOps desarrollo mantiene sus propias imágenes basada en, se supone que en la imagen oficial, que tú vas comprobando qué bugs o qué requerimientos de seguridad van avanzando, o sea, conlleva un curro de mantener esto, claro. Y además, para bien y para mal, porque a lo mejor te estás trayendo cosas que no necesitas. Claro. O estás seleccionando paquetes que tú consideras seguros. Efectivamente. Eso Eso es un mundo que requiere prácticamente un equipo dedicado a hacer eso. Por eso surgieron las imágenes Alpine, las imágenes Slim, que son
imágenes muy pequeñitas. Cuando la gente de Engine normalmente te proporciona 5 o 6 tipos de imágenes. La estándar, que es esta, con todo lo que ellos consideran estándar, y después digo, vale, es que a mí me sobra la mitad de lo que esta gente me han puesto aquí, ¿no? Normalmente uno se va a elegir las imágenes Alpine o las Slim, que es la utilidad principal, mi proceso Engine, y prácticamente nada más. Parto de ahí, que suele ser la best practice, y después voy agregando lo que necesito. No parto de una imagen grande y digo, pues ya lo iré necesitando. No. La buena práctica es parto de lo más pequeño, ¿no? Entonces eso, yo te digo que eso es un curro. Sí, porque se supone que Docker, o así lo entendía yo, era una herramienta para que cualquier desarrollador, desde cualquier sitio, ejecutara su proyecto local. Claro, pero alguien se ha encargado de mantener eso antes de que llegue el desarrollador. Claro, si es un proyecto muy concreto, no solamente necesitas Docker, necesitas la imagen del proyecto. Claro. Bueno, no te vale con el repo público. Al final el desarrollador le llegará un Docker Compose con su proyecto, ¿no? Un Docker Compose que se apoyará en varios Docker Files cada servicio y que definirá cada servicio, que alguien lo ha hecho previamente. Mi servicio de Nginx lleva esta serie de instrucciones, mi servicio de PHP lleva esto. Entonces cuando entra una persona nueva en el equipo, él solo con su Docker Compose se levanta la composición y ese curro ya lo ha hecho alguien, él no tiene que hacer ese curro, pero evidentemente alguien tiene que definir qué lleva cada servicio, de dónde viene, cuánto se mantiene, cada cuánto se actualiza. Claro. En realidad alquilar más fino de lo que parece. Sí, claro. Tú puedes empezar a usar contenedores y digo, me bajo, que es lo que puede empezar todo el mundo, ¿no? Me baso en las imágenes estándar. Cuando ya llevas unos años en esto, empiezas ya a optimizar y a darte cuenta y dices, no, si es que la imagen estándar me pesa 400 megas y me voy a una Slim y me pesa 40. Y resulta que yo no necesitaba prácticamente nada de lo que me daba la imagen estándar. Entonces, prueba más sencilla, vamos a levantar un Nginx con el Welcome to Nginx para que veáis cómo se hace eso, ¿vale? Cuando dices que no te trae, o sea, te traen más cosas de las que tú necesitas, sí. ¿Te bajas la Alpine, la pruebas y si te funciona, pues estupendo? ¿O? Claro. Ahora vais a comprobar aquí que es tan sencillo probar una imagen y destruirla una vez que ya he probado lo que necesito como 2 comandos. Yo digo, vale, me quiero basar en la imagen oficial de Nginx, ¿no? Lanzo este comando. Docker run, lo que hace varias cosas a la vez el Docker run. Arranca, o sea, crea un container y lo arranca, porque veréis que en la ayuda de Docker te dice que hay un comando para arrancar y otro para crear. Lo puedes hacer en 2 pasos, pero lo normal es que lo acabes haciendo con el run, que lo crea y lo arranca a la misma vez. Le pongo el -d porque quiero que sea desatachado. Ahora vais a ver la diferencia. Si no le pongo el -d, me atacho a la entrada estándar de la terminal. Entonces vais a ver que me imposibilita seguir con la terminal yo. Y si intento salir, mato el container. Entonces yo ya le digo que eso vaya un proceso al fondo del sistema, ¿vale? ¿Y el P? El -p, aunque después os lo contaré en un apartado, son los puertos. Vale. ¿Qué es lo que le digo aquí? Que me mapee el puerto 8080 de mi local, que yo ya he mirado y está libre, contra el 80 del container. ¿Por qué? Porque yo sé que la imagen oficial de Nginx, dentro de las instrucciones que me da esa gente, me dice que ellos están exponiendo el 80 dentro del container. ¿Cómo hace eso? ¿Con un nateo? Okay. Eso lo hace, ahora lo veréis, cuando tú te instalas Docker te instala una especie de interfaz de red virtual. Igual que en nuestros ordenadores, si uno entiende un poquito de networking, si tengo una Wi-Fi y una Ethernet de cable, son 2 interfaces de red distintas, ¿no? De hecho, tú vas a un Linux y haces un IPA y es un comando básico que te dice, pues mira, esta es mi interfaz de red de Ethernet, esta es mi Wi-Fi y esto es lo que me ha creado Docker. Me ha creado una interfaz virtual con un direccionamiento que después vais a ver cuando inspeccionemos un container que pillan IPs de aquí, de ese direccionamiento virtual que él ha creado, para que pueda interactuar el host, la máquina host donde corren los containers, con los propios containers. Después el mundo del networking de Docker, hoy vamos a hablar un poco, pero es súper extenso. Puedes crear redes en modo bridge, redes en modo host, o sea, tiene mucha chicha.
hoy lo que vamos a ver es el modo normal, el modo bridge, que es el host habla contra esta interfaz virtual y se comunica con los containers. Y los containers vais a ver que tienen salida a internet a través de esa interfaz también del host, ¿vale? Interfaz y entiendo que un router, ¿no? También. Sí, bueno, esto hace una serie de funciones, claro. Canaliza los containers, su gateway es esto. Entonces él canaliza peticiones a través de ahí en uno y otro sentido. Claro, porque tú llamas al puerto 80 ¿de dónde? Del container. Dentro de esta red interna. Navegador, ¿no? Claro, no. Aquí tú llamarías tu local y el container. Para yo poder acceder a un puerto dentro del container tengo que mapeármelo fuera del container hacia mi host. Si no, yo nunca lo veo. Yo puedo lanzar el contenedor sin mapear puerto. Pero vais a ver que no puedo acceder desde mi host a nada del container. Por eso mapeo el puerto. Cuando tú consultas una imagen de un fabricante, en el Dockerfile hay una instrucción que especifica, oye, este proceso mío expone, claro, yo no sé los puertos, sé el de Engine porque usa un puerto estándar, que es el 80 y sé que es un servidor web, pero podríamos estar usando un Mongo que usa un 27017 que si uno no lo comprueba en el Dockerfile no sabe. Necesito saberlo previamente para saber lo que tengo que exponer hacia afuera y poder alcanzar el servicio que quiera, ¿vale? Entonces, lo que estábamos haciendo. Y el último argumento del comando, como veis, es Engines. Es la imagen que quiero usar. Habría un argumento más que creo que yo lo tenía por aquí. Lo contaba. Entre las operaciones básicas de CLI, ¿veis? Son options, como podría ser el "-d", desatachado, la imagen que quiero usar y un comando, como veis. ¿Para qué sirve el comando? Aunque de momento no lo vamos a probar, una de las cosas que también te define el Dockerfile, en este caso del fabricante, es qué comando, qué instrucción inicial lanza el container. En este caso yo sé que la imagen oficial de Engines, la instrucción por defecto que lanza es el servicio de Engine en modo daemon. Pero puedo sobreescribir cuando lanzo el container aquí. Puedo decirle, yo no quiero que me hagas eso. Quiero que sobreescribir esa instrucción inicial y que hagas, en vez de un Engines en modo daemon, que sea en modo daemon y además con un verbose de nivel 5. Entonces estaría sobreescribiendo lo que la gente de Engines ha creado para adaptarlo a mi entorno. Pero vamos, de momento no os preocupéis de eso. Vamos a hacer esta prueba, que la podéis hacer en vuestro local si queréis. ¿Qué va a hacer? Te dice que como no encuentra la imagen de Engine en el local, va a Docker Hub, que es lo que tiene definido por defecto, y se la empieza a traer. Como aquí no sé cómo va a ir el wifi, ya veremos a ver si es capaz de traerme esto o cuánto tarda. Que no sé por qué está yéndome tan mal aquí el wifi. De hecho, no está siendo capaz de descargármelo. Y eso sí que me extraña, macho. Tan mal va. Yo sí estoy bien. Lo veo cumplido. Vale, parece que ahora... Sí, está haciendo el pooling. Y ahora hago Docker images y tengo... A ver si a mí me tarda un poco más. Y verás que tienes ahí algo ya. Sí. A ver si a mí me termina. Uf, vamos a ver. ¿Por qué vuestro wifi va tan mal, tío? Porque claro, el de los Mac hay veces que se come, yo pienso, el wifi. Tiene otra sensibilidad o algo la tarjeta. Y lo que yo no sé es si realmente puedo desconectar algún cable, el de la huella de la puerta, ¿no? Pero, a ver, un segundo, porque hemos hecho Docker Run. Este no puedo quitar, Alfredo. Yo creo que sí, ¿no? Este es el de la puerta, ¿no? Eso no tiene algo que hacer. ¿Puedo quitar esto? Ahora que lo mismo me caigo aquí. No, es que Docker Run, como A ver. se lo descargué y lo ejecuta. Con lo cual, Docker Images, tengo la imagen ahí descargada. Vale, voy a hacer una prueba a ver si... Está ejecutándose.
A ver si somos capaces de que esto a mí me vaya de otra manera. Vale, voy a intentarlo de nuevo. Vale, esto ya es otra cosa, ¿vale? Ahora que me he conectado por cable. Vale, entonces ahora os voy a enseñar qué es lo que hemos hecho. Se ha descargado la imagen y ha lanzado ese contenedor de engine exponiéndome esos puertos. Siguiente comando. A ver, disponible de puertos, perdona. El 80-80 de mi local contra el 80 del container. ¿Vale? Entonces, otro de los comandos básicos que... Pero, perdona, ¿puedes parar Sí. un segundo? Sí, sí. El 80-80 de tu local Sí, contra el 80 del container. O sea, sí. ¿Comprende? ¿y cómo sabes? Pero el container los tiene todos libres, por supuesto que no está ejecutándose, ¿no? Claro. ¿Por qué digo esto? ¿Y cómo lo vais a ver ahora? ¿Por qué el 80-80 y no el Espérate. 237? Porque la presentación lo dice así, podría saber lo que quisieras. Claro, mira. Pongo mi navegador. Sí, principalmente el 80. Mira, me voy al localhost. Yo he decidido, porque en mi local a mí me viene bien. Pero funcionaría igual si en vez de contra el 80 lo expusieras contra el. Ah, no, No, el contra 80 el del 80, servicio. 80 tiene que ser. Claro. El 80 me lo define el Dockerfile que usa la gente de la imagen oficial de Engines. Ellos, yo podría hacerme un Dockerfile personalizado y decir que Engines, el container va a exponer en el 90 y saltarme el puerto estándar. Pero es algo que yo tengo que indicar en el Dockerfile, porque el que desarrolla el Dockerfile puede que no sea la misma persona que instancia el container, que en este caso yo. Entonces tiene que haber esa comunicación, se hace a través de documentar el Dockerfile. Entonces, como veis, lo he puesto en el 8080 de mi local y estoy viendo un Welcome to Engines. Que ya no me gusta el container y tal, hay un siguiente comando básico en Docker que es el Docker PS. Me lista todos los containers que estén corriendo, no parados, no muertos, sino corriendo. ¿Qué es ese proceso? Sí, es como PS al final es un comando de Linux que te permite listar los procesos. Y me da bastante información, me da un ID del container, me da en qué imagen se basa, me da el comando por defecto que está usando la imagen oficial de Nginx, que lo han definido la gente de Nginx, cuándo ha sido creado, su estatus, los puertos y un nombre que le pone por defecto, porque yo no le he puesto ninguno, entonces te genera uno aleatorio, por eso ha puesto Stupefy Borg. A mí me he puesto Cranky Baba. Claro, Va cambiando, ¿no? va cambiando, Nostalgic a menos que tú se lo pongas. Yo ahora puedo coger y hacer un docker stop del container ID y si hago un PS el container se ha muerto. O sea, con eso ya directamente he hecho mi prueba y digo paro el container y ya no tengo nada corriendo. Estoy llegando. Entonces, fijaros lo fácil que es probar una aplicación. Me ha tardado 10 segundos en descargarme el engine, lo pruebo y lo tiro. Tan fácil como que yo no soy experto en Docker y lo he usado muchas veces. Quiero decir que Claro, lo que pasa es que una cosa es usarlo y otra cosa es entenderlo bien. claro. Entonces la diferencia es abismal con usar una máquina virtual, claro. Y tu imagen sigue en el local. Y mi imagen, si hago un Docker Image, la imagen que me ha descargado, que la crearon hace 3 semanas y que ocupa 133 megas. Si hay una actualización de Nginx, primero va a tu local y ya entonces no va a la actualización. No te cae, no te cae. No, tú tienes que descargártela manualmente. No, pero supongo que si se refiere a que si actualizan el repo público de Docker, imagínate que ese Nginx es la 1.17, con invento. ¿Tú estás en latest o ahora mismo...? Por defecto, claro, por defecto, cuando habéis visto que he hecho el run, yo no le he especificado, esto es imagen, etiqueta. Si no le especificas nada, la etiqueta es latest. Pero yo podía haberle especificado, haber dicho, no, tráeme la Nginx 1.14. Que mañana sacan la 1.15, yo en mi Dockerfile definiré y diré, no, ahora quiero que usen la 1.15. Que la he probado en mi local y me gusta y lo he verificado. Pero eso es un curro manual, claro. ¿Y le puedes definir ramas de desarrollo? Es decir, solamente tráeme cosas estables o...?
ellos normalmente etiquetan en los repos de imágenes imagen engine estable, imagen engines nightly. Se usa, al igual que se usa en el repo de código, en el repo de imágenes se usa también todas este tipo de implementaciones del desarrollo de software, claro. Vale, entonces siguiendo un poquito por los comandos básicos, hemos visto el run y hemos visto pues un ejemplo, lanzar un web server engine con una página de prueba. No hemos especificado el RM, que os voy a contar qué es el RM. Que lo mates por eso, ¿qué? Claro, yo he parado el container, pero no lo he eliminado. Hay una manera de que tú puedas ver los containers parados, pero no eliminados, que es con un ps-a. ¿Veis? Veo el engines que ha sido creado hace 5 minutos y que su estatus ahora mismo es exited hace 2 minutos. Yo podría coger y volver a hacer un docker start y arrancar ese container que he parado hace un rato, puesto que lo sigo teniendo ahí. De hecho, ¿tiene persistencia de datos ahora mismo? no. Esto ahora mismo, por defecto, un container es efímero en su concepción y va a ser siempre efímero, salvo que tú indiques lo contrario. Si yo hago un start, Lo cual, ¿qué diferencia hay de tener ese contenedor parado o borrado? ahora lo vas a ver, y actualizo, vuelvo a ver la página. Si la paro, si lo paro y voy a la página, veremos que ya no veo el servidor web. Realmente la diferencia que hay, ¿cuál es? Que tú le quieras dar vida a ese container a futuro. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Porque normalmente si es una prueba, digamos, temporal, que lanzo el container con este flag que le voy a poner aquí. Eso quiere decir que cuando lo pare, lo mate a la misma vez y lo elimine y desaparezca de mi PC. Entonces yo muchas veces ya de manera automática ya le meto el RM, porque normalmente son pruebas efímeras que yo no quiero que, salvo que cuando ya te metes en el mundo de Docker Compose y demás, que apagas containers, los vuelves a levantar para una versión nueva o tal, sí que se mantienen esos nuevos containers. Ya entraremos en otro mundo, ¿no? Pero como aquí no nos vamos a basar en eso, ni vamos a entrar ahí, de momento que sepáis que puedes parar un container y es una tarea diferente a matarlo, a eliminarlo. Igual que también tengo un RM para las imágenes. Yo puedo coger, tengo esa imagen y digo, pues yo no quiero esa imagen. Con un docker RMI y este nombre. Bueno, claro, ¿qué pasa aquí? Como tengo un container parado pero no eliminado, me dice que no me puedo eliminar esa imagen porque el container depende de esa imagen para arrancar. Un container sin una imagen no puede funcionar. Entonces, de hecho te lo está diciendo. Hay un conflicto, no puedo eliminar esta imagen porque este container con ese ID está referenciado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que eliminar el container con un RM, puesto que está parado. Para eliminarlo, por supuesto, lo tengo que parar antes. Lo elimino y ahora se calza la imagen. Y ya no existe la imagen. Si quiero volver a arrancar un engine, va a volver a hacer el pull, puesto que necesita la imagen, claro. No la encuentra y se la trae. Al final me ahorro unos segundos de tenerla ya, claro. Entonces ese sería un poco un ciclo de vida básico de un contenedor. Pararlo, arrancarlo, eliminar una imagen. Ahora vais a ver qué es lo que realmente contiene un contenedor por dentro, que es cuando uno ya empieza a tener todo más claro, ¿no? Porque como un contenedor, os he dicho que no es una máquina virtual, al final un contenedor vais a ver que es un trocito de un file system de Linux. O sea, tiene un trocito. Vais a ver que tiene un árbol de directorios como si fuera un sistema operativo completo, con su home, con su /var, con todo, pero es un trocito
y vais a ver que solo tiene un proceso corriendo. De hecho, los containers tú entras y muchos no puedes hacer un cat, no puedes hacer un netstat, o sea, operaciones básicas que se hacen en una máquina virtual de Linux o en un sistema operativo completo de Linux, en un container ni existen, porque es que no está esa utilidad. No tienes un bin, no tienes un bi, no tienes nada. Solo... Tampoco le puedes pedir que lo tenga. Sí, eso lo podrías añadir. Ahora podemos ver... Porque eso depende de la imagen, ¿no? Claro. Depende Como de... esta de Engine vamos a estar más limitados, voy a lanzar un Ubuntu, que creo que ya tiene un apt, un manejador de paquetes internos, para que veáis que podemos agregar paquetes a un container. Esto lo normal es hacerlo con un Dockerfile, pero como no vamos a entrar en el Dockerfile, lo vamos a ver. Lo normal también es que tú en un container no entres para nada, salvo, y para mí es algo muy útil para tareas de debugueo. Tú puedes consultar qué es lo que tiene un container sin necesidad de entrar dentro del file system, ¿vale? Hay otro comando. Aquí estoy yendo ya a los comandos. No estoy siguiendo el mismo orden que la diapositiva porque ya me estoy saltando de unos comandos a otros, ¿vale? Pero hay un comando útil que vais a ver todo lo que tiene un container, que es un docker inspect, ¿vale? Con el ID del container me da un montón de información, pero un montón de qué IP ha cogido, qué argumentos tiene, cuándo ha sido creado, cuál es su estatus, lo que os decía antes de la interfaz de red. Vais a ver si llego, vale, network settings, te dice que el puerto 80 de dentro lo has puesto hacia el puerto del host 8080 y ¿te acuerdas que la interfaz de red que vimos era la 9701? Pues ese es su gateway y esa es la IP que ha cogido por DHCP dentro de esa red virtual. Esto podrías especificárselo, que coger una IP concreta, evidentemente, y podemos hacer aquí virguería. Pero esto también es muy útil, el Docker Inspect, porque te da información de todo lo que tienes aquí corriendo, claro. Te devuelve un JSON, como veis, y te dice que el que lo mantiene, esto es una nota, pues son la gente de Engines. Y esto es lo que os decía. Comando por defecto que corre la imagen, que yo puedo sobreescribir. Engines en modo daemon. Yo podría decirle, pues sí, en modo daemon, pero que el verbose sea a 5. Dudas que tengáis de esto. Desde fuera del contenedor, o sea, desde el localhost, si queremos ver ahí verdaderamente el estado en tiempo real de los procesos que están ocurriendo en el contenedor, así a modo de bugueo, pero... Acuérdate que un contenedor es un proceso, no hay los procesos, es ¿cómo le solo uno. harías un strafe al contenedor? O sea, o harías un strafe directamente, dirías, enséñame A este ver, proceso. claro, eso ya son tareas más avanzadas normalmente. Lo normal que tú hagas con un contenedor es preguntarle por la salida estándar de sus logs, ¿no? Aquí entraríamos ya en otro comando que vamos a ver a continuación, que es el docker logs. Eso te permite la salida estándar que está definida en el Dockerfile de turno, sacarla por pantalla. Si yo hago un docker logs y vuelvo a apuntar como siempre a el container ID, vais a ver que me está diciendo pues lo que ha escupido ese container, que en este caso es eso. Con el ID, ¿no? Sí, yo suelo usar el "-f" porque me lo da en vivo, hace el follow y me da lo que está pasando dentro del container. Y yo sé que ahora mismo ready for startup, que está vivo el container. Aquí es una manera, esto es una manera ya de debugueo de un container, de ver si ha dado algún error, si te está diciendo, oye, pues es un servidor web, resulta que el certificado que me has pasado no es correcto, el certificado SSL. Y esto, perdón, esto está activo, ¿no? Claro, ready for startup es lo último que me ha dicho. Por tanto, yo ahora mismo estoy en la salida estándar viendo lo que me escupe el container. Esto si no especificas el "-d" cuando lo lanzas, esto es lo que ves. Claro, si no le especificas el desatachado, estarías aquí esperando. Si hay una petición en Nginx, pues vas viendo ahí los logs de Nginx porque es tu servicio. De hecho, bueno, no sé si lo dirá, vamos a comprobar. Es que depende de cómo esta gente de Nginx
¿Y qué hace? ¿Matar el proceso de log para salir de aquí o qué? No, ahora lo vas a ver, mira. ¡Pa! ¿Cómo? He recargado la página. ¿Ves cómo llegan las peticiones? Yo estoy atachado a la salida estándar. ¿Y cómo te desatachas? Control C. Control C y paro el docker logs -F. Menos F es follow. Sí. No, mi control C no. Claro, bueno, en Mac será Command C, ¿no? Esto a mí en Mac. Command C. Tampoco. Es que no sé cómo será exactamente, pero es interrumpir un proceso. Eso es algo de la terminal. La Z en vez de la C. Le he dado a la A, la Z, a la X, a la C. O sea, eso realmente es una película de Mac, no de Docker, pero es interrumpir el proceso, ¿vale? Pero que veáis que lo que tú decías, Alfredo, En Mac hay que cerrar el terminal. para debuguear, pues uno de los comandos básicos, aparte del inspect, es el logs. Vamos a ver realmente, siguiendo otro de los comandos un poco que hablábamos por aquí, ya hemos visto algunos, el PS, el image, vale. Yo puedo descargarme una imagen concreta que yo quiera tener en mi registry privado con un Docker pool, ¿vale? Haríamos un pool, imaginaros que yo me quiero descargar la imagen oficial de Ubuntu, que la vamos a usar ahora después. Que si hiciera un RAM me la descargaría en ese momento, pero me la voy a descargar antes. Me dice que usa la latest porque no le he especificado nada y se va al repo oficial de Ubuntu y se descarga la imagen. Ya lo he pillado. Sí, ya se ha descargado. Y Pero se- no procesa eso. 70 megas creo. 72 megas. Pero eso es un Ubuntu. Eso es un Ubuntu Alpine. dockerizado. No, esa es la imagen estándar. La Alpine a lo mejor ocupa 10 megas. A ver, explícame esto entonces. Entonces no te acabas de traer el sistema operativo. No, Te acabas de ahora, traer- ahora vamos a probar a entrar dentro de ese Ubuntu para que veas lo que hay realmente. Pero espera, aclárame una cosa. ¿No te acabas de descargar la imagen de Ubuntu? No, me he descargado la imagen de Docker de Ubuntu, de la gente de Ubuntu. Que Que no es lo mismo. Vale. ¿Y hay que exactamente qué te has descargado? Tiene un trocito de un file system de Linux con lo que la gente de Ubuntu considera. Lo mismo tiene vi, tiene 4 utilidades que ellos creen, que ahora las vas a ver, pero que pueden ser 20 utilidades o 10, los que ellos hayan querido añadir. O sea, me estás diciendo que en 70 megas hay un kernel funcional. Un cachito del Cacho kernel. del kernel. No, Efectivamente, el kernel no es un kernel completo, es un contenedor. Al final es una abstracción, digamos, un trocito del kernel aislado con una serie de recursos, una serie de recursos de memoria, de CPU, de networking. Pero un kernel no es indivisible, por definición. A ver, Es ¿qué? un kernel refactorizado. Pero tú en un kernel tienes muchísimos, por ejemplo, a Recompilado, nivel de dices. interfaces y de device, tienes muchísimas cosas que en un entorno como este pues no necesitas. Es como cuando Claro, vas tú- a la página de Ubuntu y eliges ahí, quiero la minimal, la net install, la full equip con que pesa 5 gigas y tú eliges tu sabor, hay muchos sabores de Ubuntu. Entonces una pues es la mínima que luego tú vas a querer poner lo que quieras y luego la tienes más grande. La explicación de, si quieres, a ver, se puede leer, podéis leer por ahí qué es la explicación de un container de Linux y te darán. Yo no, o sea, no me he querido meter aquí a explicar a fondo qué es un container de Linux de manera muy técnica, porque pienso que con que os quedéis con la idea de que es un trozo de un file system con una serie de con trocitos de recursos, un poco de CPU, un poco de RAM, un poco del file system, unos recursos de networking, de una manera mucho más reducida. No es un sistema operativo completo, eso es una máquina virtual y orientado a una sola cosa, a una función, un proceso. Entonces, claro, si me bajo una imagen de Ubuntu no está orientado a un proceso. Vais a ver que si hago un Docker run como he hecho antes con el Nginx, el container se me muere. O sea, lo arranca y se me muere al segundo, porque no tiene nada. Lo que os he dicho antes, que un proceso tiene un contenedor tiene una finalidad, es un proceso. Si ese proceso no existe, el contenedor ya no tiene más sentido. Entonces, si hago un Docker run RM para que lo elimine después, desatachado,
y le digo que pille la imagen de Ubuntu, no voy a poner ningún puerto porque la imagen de Ubuntu no tiene ningún servicio de base corriendo. Vais a ver que me lo va a crear y si hago un docker ps está el Engines, pero ese no está. Es que ni siquiera ha perdurado. ¿Y qué sentido tiene entonces la imagen de Ubuntu? ¿Para qué se usa? Te sirve como base para agregar otras cosas. Tú imagínate que quieres la imagen de Ubuntu para después agregarte, yo qué sé, PHP. Pero, espera, perdona, yo aquí tengo un cacao de conceptos. Antes has ejecutado un contenedor de Nginx. Que lo vemos muy claro que es para algo determinado, Pero un espera, servidor web. pero espera, ese contenedor de Nginx correrá sobre un sistema Linux, ¿no? Bueno, realmente corre sobre un trocito de un file system. ¿Propio de Docker o cómo lo? Sí, de Linux. O sea que Docker, para poder levantar sus contenedores, ya lleva un pequeño trozo de Linux. Realmente eso te lo define el Dockerfile de ese Engines. Es que, a ver, los contenedores se construyen en capas de un file Bien, system. entonces, siguiendo con ese razonamiento, entonces, cuando tú levantas Nginx, el contenedor de Nginx, él mismo se levanta a sí mismo un pequeño kernel. Sí, podríamos llamarlo así, aunque no, seguramente no sería la definición purista que daría un ingeniero de Linux, pero para que lo entiendas, efectivamente, va a llevar un trocito. Cada proceso se levanta un mini sistema operativo. Sí, puedes llamarlo así. Cada contenedor levanta un pequeño sistema operativo, aunque no es la definición, desde luego, que se daría. Sí. Y ahora vas a ver lo que tiene eso, claro, cuando entremos. Y si cada servicio ya tiene su propio mini sistema operativo, ¿qué sentido tiene levantar un sistema operativo? O sea, una imagen de Ubuntu. Porque las imágenes base como Ubuntu, Debian y demás, ¿para qué sirven? Hay proyectos que requieren que diga, oye, yo no me quiero basar en la imagen de PHP 7.3 que me dan los de PHP. Yo me voy a basar en un Ubuntu, voy a agregarle a ese Ubuntu una versión de PHP que a mí me da la gana y esa es la imagen que yo mantengo. Me lo guardo en mi registry privado y esa es la imagen que van a usar mis desarrolladores. Porque yo he querido. Parto de un Ubuntu pelado. Es más, se puede partir todavía además de una imagen que se llama Alpine, que es cero. Un pequeño file system sin nada, con una utilidad que se llama APK, que sirve para agregar paquetes. Ese, digamos, sería la best practice más purista de crear un contenedor. Yo tengo mi Dockerfile, parto de un Alpine que no tiene nada, o sea, tiene solo una pequeña utilidad que agrega tal y un trocito de un sistema operativo, si le quieres llamar así. Y a partir de ahí le añado cosas. O sea que básicamente puedes usar la imagen de Nginx como te viene de fábrica, serie, sí. O puedes desgranar o atomizar el servicio todo lo que quieras. Sí, sí. O sea, podrías traerte una imagen de Ubuntu o de Alpine, instalarle un Nginx y ponerle un Nginx. Sí. Y eso es tu imagen de Nginx. Efectivamente. O basarte en la oficial. En alguna de las oficiales. O en alguna de las que haya gente que haya creado. Que hay gente que crea imágenes y las pone públicas. Y dice, toma, usa la mía si te interesa. Entonces, Ubuntu se ha muerto. ¿Qué es la triquiñuela que podemos hacer aquí para que veáis lo que tenía ese Ubuntu? Uno de los argumentos que tenía el run era un comando. ¿Qué hago? Le meto un sleep, que es un comando básico de Linux. Sleep 3600. Si ahora listo, vais a ver que ya hay un Ubuntu y que su comando es el Sleep 3600. Como lo estoy manteniendo vivo, el container ahora no muere. Y morirá cuando acabe el comando Sleep 3600. Dice, ya mi comando principal ha muerto, el container ya no tiene más razón de ser. O sea, Y veis que no os pone ningún puerto. Lo estoy manteniendo corriendo. Dormido. Bueno, no corriendo, pero con un comando que en mi caso es el sleep. Le podía haber puesto un bucle, un do, hazme un date continuamente y sácame la fecha. Y lo mantengo corriendo. Tú piensas que el comando, que piensa en el container, pensaría yo como que lo tengo que mantener corriendo. Si en algún momento le dejo de dar vueltas al molinillo, el container se muere y aquello se cae. No he entendido muy bien por qué se muere la imagen de Ubuntu, en realidad. Porque si viéramos el Dockerfile que lleva, verías que no tiene ningún... al final de... Es que no quería entrar mucho en los Dockerfile, pero
al final de Dockerfile, una de las instrucciones que defines en ese ficherito que sirve para definir lo que va a contener una plantilla de un container, uno de los argumentos principales de las instrucciones es qué comando va a ejecutar cuando instancies esa imagen. Si vemos el de engine, como hemos visto antes, ponía un engine daemon -g, que es, oye, ejecútame engine en modo daemon. Si vemos la de Ubuntu, no tiene nada. Es una imagen para que tú te bases para crear otras cosas, pero por sí sola no hace nada, porque no tiene nada. Entonces yo aquí lo que he hecho es sobreescribir ese comportamiento. Le digo, no, parte de Ubuntu, pero este es mi comando. Y ahora, para rizar el rizo, hay un comando de Docker que es dockersec, que me permite ejecutar comandos dentro de un contenedor. Entonces, imaginaros que yo quiero que me diga la fecha, hacer un date, que es una instrucción básica que cualquier contenedor va a contener normalmente. Yo me voy al dockersec, le digo el ID de mi container y ahora en este otro argumento le digo el comando que quiero ejecutar, le digo date y me saca la fecha. Esto lo está ejecutando dentro del contenedor. Es más, le puedo decir hostname, que seguramente también me lo dirá, y el hostname del container es su ID por defecto. O le puedo pedir al container poner ahí un name. un name, no sé si lo tendrá. Sí, Linux. ¿Y un Juami? Supongo que será root. Aquí entraríamos ya en otra cosa. Sí, entraríamos en otra cosa, que otra instrucción que tú le puedes dar al Dockerfile es qué usuario es el que va a correr esta imagen por defecto. Como veis, la de Ubuntu es root. La buena práctica dice que sea un usuario personalizado y que no sea el root, por seguridad. Aquí ya entraríamos en temas de seguridad de containers. Yo tengo una preguntilla, aunque no querías hablar mucho sobre los Dockerfile, pero... No, o sea, no quiero contar mucho porque al final os voy contando cosas, pero no os enteráis, no sabéis lo que es un Dockerfile y es complicado entenderlo. Si tienes, por ejemplo, la imagen esa de Engines y esta imagen que ya tienes corriendo, desde ahí mismo la quieres exportar o dumpear o extrapolar a un Dockerfile, yo puedo sacarme valores de ahí directamente para decir el Dockerfile que utiliza esta gente de Engines ahora mismo es este. O sea, tú dices que de un contenedor corriendo saque un Dockerfile. Yo no sé si a alguien por ahí hay alguna utilidad, yo eso lo he leído alguna vez, pero yo diría que eso es complicado, que te escriba un fichero de texto a partir de un contenedor corriendo. Es que no sé cómo podría generarte esa sintaxis. Al final un Dockerfile es una sintaxis muy concreta. Instrucciones claras, son 9, 10, 12 instrucciones las que puedas poner ahí. Entonces yo diría que eso no, lo normal es que no. Al final, moverte aquí, esto que estamos haciendo por la CLI es un poco jugar. Cuando ya uno avanza en los contenedores lo define a base de Dockerfiles. No define los contenedores a base de comandos de CLI. Esto es para que lo veáis. Entonces, claro, podemos ir un poco más allá. En vez de pedirle comandos que los ejecute dentro, puedo atacharme a una shell dentro del container. Si es que el container que estoy corriendo tiene esa posibilidad. Como yo sé que Ubuntu tiene una shell, Bash. sí, puede ser Bash, puede ser SH. ¿Qué es lo que hago yo? Dockersec de eso, le meto un flag, que ahora os contaré qué es modo interactivo, y un TTI, ¿vale? Que es una terminal. ¿Y qué comando le quiero que me ejecutes? Un bin bash. Y estoy dentro del container. Espera, un segundo, a ver. Guión IT son dos. Significa son modo interactivo y allocate TTI, digamos. Allocate TTI. Es una manera, ¿Qué es lo de- una especie de modificador. Como le estoy lanzando un comando especial que es un bin bash, cuando yo lanzo un bin bash no es para que me devuelva un dato, sino porque quiero atacharme una terminal. Entonces, ese es el modificador. Si yo no le pongo modo interactivo y modo TTI, concretamente para atacharme una terminal no podría, ¿vale? Entonces, esa es una triquiñuela, digamos, que me permite ejecutar un comando especial, que es una terminal, claro. Muy diferente a lo que es devuélveme un date, devuélveme el hostname. Como una shell inversa, ¿no? Sí, hay una explicación de qué significa el Interactive Mode y el TTI, que yo lo aprendí hace años y ya como lo hago de manera mecánica, diría que no sé explicar muy profundamente qué significa, pero sí, podría ser algo de eso que tú dices. Es
útil sobre todo cuando hablamos de comandos que son interactivos, como es una terminal, claro, más interactivo que eso. Entonces, veis que he entrado y lo que os contaba antes, esto es, aunque no me gusta llamarlo así, es un trocito de un sistema operativo. Y vais a ver cómo se parece a que tengo un sistema operativo completo. Tengo mi barra bin, tengo mi boot, tengo mi carpeta dev, mi directorio dev, mi directorio bar, mi TMP. Lo has metido en Ubuntu, ¿no? Sí, en el container Ubuntu. Se parece a una máquina virtual completa. Y el resto, si te quisieras meter en, o sea, si hubieses levantado la imagen de Nginx, Sí, que lo tengo corriendo, lo tenemos corriendo. no tienes... No sé si tendrá, la imagen de Nginx tendrá bash o tendrá SH, alguna tendrá seguro. Sí, ¿no? O sea, Sí, sí. todos los contenedores... Bueno, todos no. Puede haber algunos que no tengan una terminal, ¿Vale? porque Y no si lo hayan tienen- definido. Y si no tiene una terminal, ¿hay alguna manera de entrar en ese contenedor? No, si no tienes una terminal, no puedo ver la terminal. Es que lo que estamos viendo aquí ahora mismo es una terminal, un proceso que corre, no sé si esto tendrá top, ¿vale? Mira, sí lo tiene. ¿Veis lo que os decía antes? Este container solo... Miento, no tiene un proceso, ahora mismo tiene 3. El sleep, que es el 1, ese es el proceso del container. El bin bash, que lo he lanzado yo. Y el top, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Si yo me salgo del top, solo quedarían 2 procesos. Y si me salgo de la terminal, solo quedaría el proceso sleep. ¿Ves? No tiene nada más. Esto es lo que tiene el container corriendo. Parecía que era un sistema operativo completo, pero cuando entras aquí, dices, hostia, pues si no hay nada. Qué guapo, es magia. Pero, ¿y cómo, si no tiene procesos corriendo, cómo está vivo? A ver, quizás explicar cómo puedo ver. Al final tú piensas que un contenedor es un proceso dentro del O host. sea, no tiene procesos dentro del sandbox que estás mirando, pero por fuera tendrá procesos. Claro, Docker controla que el contenedor esté vivo. Si fuera un Nginx, controla que puedas exponerle puertos. Pero tú piensas que el container de Docker es un proceso dentro de tu máquina host que corre ese container. Punto. Que parece un sistema operativo, pero que ya has visto que no lo es. Se parece y puedo hacer algunas cosas, pero seguramente si intento hacer un B, ni existe. Si haces un PS menos A mayúscula, Y si hago un comando típico, por ejemplo, PS lo tiene y te dice pues que hay 3 procesos corriendo. y menos A mayúscula. ¿Qué hace el menos A mayúscula? Ah, bueno. Define algunos que no. Muchas veces de aquí ves procesos que no están bien del todo. Si intentar hacer un netstat, pues ni siquiera existe. Porque no. Es lo que ellos hayan definido. No sé si podré hacer un apt-get. Ah, pues mira, sí. El container por defecto, como está, tiene la gateway esa que hemos visto antes, tiene salida a internet. Pues, esto que acabas de hacer me ha vuelto loco, ¿sabes? Claro. O sea, si tú acabas de levantar una imagen con una versión De en ejecución, Ubuntu. puedes actualizarla. Sí, sí. Y Yo ahora luego, mismo, cuando lo matas y vuelvas a correrlo, seguirá la versión anterior, lógicamente. mira, yo ahora mismo le digo que quiero tener BIM. Esto es como si fuera una máquina, un sistema operativo completo. Me instalo BIM porque el container tiene salida a internet, porque está conectado a mi host directamente en ese modo de networking. Y ahora si hago BIM, ya tengo BIM. Yo puedo modificar. Esto lo normal es hacerlo en un Dockerfile. Imagínate que añadiera y digo, quiero BIM. Parto de Ubuntu, pero quiero BIM y quiero, pues yo qué sé, lo que se nos ocurra. Quiero htop, porque resulta que me es útil. Y cojo y me lo instalo. Y tengo htop. Si mato este container, todo lo que he hecho lo he perdido, porque no es persistente. Todo lo que yo hago aquí ahora mismo no es persistente. Su finalidad de un container es que sea efímero. Pero, como veis, se pueden agregar capas. Realmente son capas, como lo denomina Docker. Estoy ahora mismo en un multiverso, o sea, y ahí... Bueno, en principio, a ver, no hemos visto nada, ¿eh? Hemos visto 5 comandos de Docker. Lo que es básico de inspeccionar y correr algún container, ver qué es lo que hay dentro realmente para que os deis cuenta. Y había 2 cosas importantes que quería contaros, que era qué es en sí exponer puertos con un diagramita
y cómo darle cierta persistencia a un container. Cuando antes habéis visto que hemos expuesto el 80-80 de Nginx en local hacia el 80 del container, esto es esquemáticamente lo que hace. O sea, ETH0 es la tarjeta de red de nuestro host, todo esto es nuestro host. Esto yo creo que sí. Hay por aquí algún sitio que es Con el control de la rueda del ratón hacia arriba, pues. escala. Mira, aquí creo que... Vale. Todo esto es nuestro host, ¿vale? En este caso mi ordenador, mi máquina. La tarjeta de red de mi máquina, la interfaz virtual que habéis visto antes, Docker 0, pone modo bridge. Y tengo 3 containers. ¿Ves que cada container a sí mismo se cree que tiene una tarjeta virtual pequeñita que conecta con ese bridge? Sale y entra el tráfico a través de ahí. De hecho, para él tiene salida de internet y él es una máquina virtual independiente. A nivel del container lo que se cree, tengo mi tarjetita de red y en modo en miniatura, digamos, pero tengo cosas parecidas a un sistema operativo, pero no un sistema operativo, claro está. Empiezo a entender la complejidad. Pero es que instalaron Debian y Red Hat. No, claro, eso ya es hablar de otro nivel. Y Debian de 12 megas. Entonces, incluso esto Ubuntu me parece una barbaridad. Ya, cuando tú vas a sacar el sistema operativo menor, si no sé si habéis utilizado alguna vez, por ejemplo, en Elite. En Elite. En Elite era lo que te permitía en Windows coger un Windows normal y quitarle todo lo que tú no quieres, y hacerte un Windows de 30 megas funcional. Sí. Bueno, eso sería exponer puertos, ¿vale? Que es algo básico que se hace en entornos de contenedores. Yo al final quiero exponer un servicio que hay dentro y quiero que sea accesible desde fuera, bien sea en mi local, bien sea ya en un sitio un poquito más avanzado como podría ser un orquestador de contenedores, que eso ya es otro mundo, ¿vale? OpenShift, Kubernetes, es otro nivel ya de abstracción. Y aquí llegaremos un poco a lo que es el storage, que es donde ya un poco puede explotar la cabeza, pero esto es ya darle persistencia, porque como os he recalcado, un container es efímero, nació así y con el tiempo fue surgiendo la necesidad de decir, vale, esto está muy bien, pero ¿qué hago con mis datos, no? Porque quiero que persistan mis datos, tengo bases de datos, tengo aplicaciones que necesitas que persistan. Pues para eso Docker tiene 2 opciones, ¿vale? Que son los volumes y los bin mounts. Los dos consiguen lo mismo, que es que el dato persista, pero los dos lo hacen de manera muy diferente y ahora lo vais a ver. Para el container, como bien indico ahí, es lo mismo. Uso un bin mount o uso un volume, dentro del container voy a obtener el mismo resultado. O sea, para el container dice, vale. Aquí un pequeño esquemita, ¿vale? ¿Qué son los volúmenes, no? Al final los volúmenes es algo que gestiona el propio Docker, el propio demonio de Docker. Es algo que tú no debes modificar a nivel del sistema operativo. Ahora vamos a ver dónde lo guarda Docker. Y es la manera recomendada de Docker para persistir datos. O sea, tú imagínate que tienes un contenedor, lo típico, ¿no? Pues una base de datos. Y digo, el varlib MySQL, que es el sitio estándar donde MySQL guarda sus datos, del container, yo quiero que lo guardes en un volumen de Docker que se va a llamar myVolume. ¿Qué va a hacer eso? Que si paro el container y lo mato, cuando vuelva a levantar un container, puedo coger ese volume que está en mi host y atachárselo a un container nuevo. Y vería que tengo los mismos datos que tenía en un container de hace 4 días, que puede ser distinto, que no se llame igual y que no tenga nada que ver. Es algo independiente al container ya. Y no es un container. Y no es un container, es un volume que es, al final es un ficherito que Docker maneja en esta ruta, en varlib docker volumes de tu host. Por eso lo que se indica es que es algo que tú no tienes, puedes entrar a verlo y lo podemos ir a ver ahora donde lo guarda, pero tú no tienes que tocar nada ahí, ni tienes que interferir en cómo Docker maneja eso. Ese es un modo. O sea, usa un fichero como si fuera un disco. Bueno, vais a ver que usa un directorio de ficheros. ¿Estás esperando, José? Ah, vale.
usa un árbol de directorios. Y la segunda opción sería lo que llaman los bind, ¿vale? Que es, yo tengo en mi local un directorio que se llama /opt /files y lo voy a montar en el /www.html de un container. O sea, mapeo un directorio mío local en un directorio del container. Todo lo que escriba en el container lo estoy escribiendo en mi local. Como un enlace simbólico. Parecido, al final usa eso. O sea, hay que tener eso en cuenta. Todo lo que escribo en el container lo estoy escribiendo en mi local. Si el container muere y tal, yo tengo esa ruta en mi local que se la podré enganchar a otro container nuevo dentro de 2 días o dentro de 2 meses. Es mi película. O sea, veis que son dos modos diferentes. Uno lo gestiona Docker y otro lo gestionas tú. Ese directorio, si tú lo borras en tu máquina local, es tu problema y has perdido los datos. Vale, entendido. Es lo que cuenta un poco este esquemita. Container, bin mount, un área del file system, un volume, o sea, el volume lo guarda en una área que le denomina Docker Area, que lo gestiona él, y yo no tengo por qué saber dónde está ni lo que hace. Y el bin mount es una parte del file system, un directorio que yo monto. Después habría montajes TMPFS que son temporales, que ahí no vamos a estar, que los guarda en memoria para labores que hace Docker, pero eso de momento no hagáis mucho caso, ¿vale? ¿Cómo arrancaría yo un web server de Engine siguiendo el ejemplo de antes, ya con un volumen asociado? Pues lo arranco con el -v. Veis que le digo mybol y, bueno, en este caso se lo mapea a /app. Pero como yo sé que Engine, su directorio por defecto, el que usa la imagen es /www.html, pues vais a ver qué es lo que hago ahí. Vamos a irnos a... Vamos a salir de aquí, que estábamos todavía en el container de Ubuntu. Si yo salgo de aquí y hago un docker ps, vais a ver que todavía sigue ahí con el Slit 3600 y tengo otro Engines. Vale, voy a levantar otro Engines más. Bueno, un Engines... No, voy a levantar otro Ubuntu, por ejemplo, un segundo Ubuntu. Y le voy a poner el flag este que hemos dicho, -v. Yo digo que nombro a mi volumen mybol, que recordad que esto lo va a gestionar Docker, yo no me preocupo de donde lo guarda en mi local, y quiero que me lo mapee al /tmp sí, vale, venga, vamos a guardarlo en el /tmp, que yo creo que sí. Es que no sé si ese directorio es un poquito frágil para un container, lo vamos a guardar mejor en el /home. Vale, y lo arranco así. Vale, ahora veremos que ya hay 3 containers, 2 Ubuntus, y voy a hacer la triquiñuela de entrar en este segundo Ubuntu para simular que escribo un fichero. Vale, como yo sé que el /home ahora ya está mapeado a un volumen, si hago un touch home prueba.txt, compruebo que lo he creado, vale, está ahí, salgo del container, voy a parar este container, lo voy a parar. No sé por qué está tardando tanto en pararlo. Vale, lo voy a eliminar. Bueno, como lo puse con RM, ya está eliminado directamente. Vale, entonces digo, vale, yo ahora tengo un volumen que está completamente desatachado del container que lo inicié. Ahora voy a coger y le voy a atachar ese volumen a otro container nuevo que no tiene nada que ver con el anterior. Me voy, hago un run, le digo que quiero atachar un myVolume que yo sé que tengo en mi local, y ahora vais a ver que voy a listar todos los volúmenes para saber los que tengo, que se lo pongo en el /home, pero podría ponérselo en otro sitio dentro del container, y que es un Ubuntu. Me ha creado otro container nuevo que no tiene nada que ver, vais a ver que es otro ID, y si entro aquí,
y hago un ls menos lha del home, ahí está el prueba txt. Y si te sales del container, ¿dónde lo tienes el prueba txt? Y si quisiéramos ver, aunque esto ya es algo que maneja Docker y a mí no me importa, si yo me voy aquí, vale, voy a tener que, porque es un sitio no tenía permisos con mi usuario, barlib docker, tengo un apartado que es volumes, que me dice que es myball, y vais a ver lo que tiene myball. Veis que es algo que va creando Docker, ese árbol de directorios, y ahí tengo mi prueba txt. Docker, que quiero ver los volúmenes, volume ls. Driver local, puedes usar varios drivers que van en referencia a como Docker gestiona los almacenamientos. Usa un sistema de almacenamiento que se llama overlay, que esto es algo que ya daría para otro tipo de formaciones, y que le he llamado así. Y mientras que yo no haga un RM de ese volumen, yo se lo voy a poder atachar a los containers que yo quiera. Y va en plano, así. Lo que escribas, escribe. Sí. Tú puedes añadirle más cosas al volumen desde aquí y cuando lo cargues en el container se va a cargar con lo que hayas puesto aquí. No, Esa no es la manera. Tú no debes tocar. Yo no sé si le hicieras esa triquiñuela, a lo mejor se lo tragaría. escribir fuera. Escribir fuera y montárselo, y después cuando le montaras el volumen lo leería lo nuevo que hubieras añadido. La norma es que tú no toques lo que él gestiona. Todo lo que vayas añadiendo en el container se irá referenciando aquí. Y si quiero, puedo hacer un bin mount, que sería, pues imaginaros que yo quiero aquí mkdir prueba, cd prueba, touch prueba 2.txt. Entonces, yo ahora quiero montar ese directorio que yo tengo en mi local, se lo voy a montar a un container nuevo que yo cree. Voy a coger un docker run y en vez de decirle eso, le voy a decir que en home de Víctor y el directorio prueba lo voy a montar en el home de un nuevo Ubuntu que voy a levantar. Tengo un container nuevo que se ha creado hace 3 segundos, que no tiene nada que ver con los demás, que entro dentro, menos lha home, y ahí tengo el prueba 2, y todo lo que yo escriba aquí se va a canalizar a el mount, el bind que tengo, prueba 3. Yo salgo y ahí está. Es como un doble compartido, ¿no? Es como un active. De esto hay que tener cuidado, efectivamente, con esa especie de canalización que hace ese bind, porque puede jugar malas pasadas. Su root es la carpeta que has puesto, no puedes ir para atrás. Su root, ¿a qué te refieres? No, su root no, su... Claro, el montaje empieza ahí y de ahí hacia abajo todo lo que tú quieras, evidentemente. No, claro. El bind, bueno, hay gente que depende, dice, pues mira, yo tengo aquí, quiero hacer un bind porque me voy a mapear todo lo que tiene el container en base de datos y me lo voy a mapear a una ruta local sobre la que yo estoy haciendo backup y quiero saber dónde está esa ruta, no quiero que Docker me lo gestione. A lo mejor me es más cómodo tenerlo con un bind en vez de con un volume, aunque el método preferido que Docker recomienda es un volume, evidentemente. Entonces esta sería la manera de persistir datos en Docker. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, para mí ha sido un poco, ya el final ha sido un poco duro, poco loco. Un poco duro, pero bien, ¿no? La verdad es que... Al final ya te digo que yo uso, hace mucho tiempo que apenas uso máquinas virtuales. Yo si quiero probar algo, monto un contenedor de Docker, lo levanto, lo tiro, pruebo algo... Y esto es mucho más rápido y mucho más ligero. Te permite tener aquí, pues yo que sé, he tenido corriendo 2, 10, 15 contenedores cada uno con una aplicación distinta. Vale, si quieres montar un LAN, como dice Javi, con 3 contenedores, no para cada uno. Son más avanzados ya, efectivamente. No, pero la pregunta es, ¿eso sería para tener una aplicación en producción con tus 3 contenedores?
Los 3 contenedores estarían vivos durante la vida de la aplicación. Sí. Cada uno de ellos tiene que tener un servicio, tiene que tener un proceso que los mantenga vivos siempre, que sea un proceso demonio, claro. En el caso de un LAMP, evidentemente, el MySQL tendría un demonio de MySQL que está corriendo siempre, el servidor web estaría en modo daemon, como hemos visto antes de Nginx, y el PHP estaría en modo daemon. Todos los procesos tienen al final un modo que les permita tener corriendo algo, porque si no hay nada corriendo, el container se muere. Eso es lo que hay que tener en mente. Y si encima le pones un volumen al MySQL, tendrías la descarga de base de datos en tiempo real. Efectivamente. Para lo cual vas a tener que comprarte Claro. un módulo, es importante. Ahí empezaríamos, claro. De jugar y de... Ahí empezaríamos a hablar de temas más espinosos. ¿Se recomienda una base de datos en un contenedor? A día de hoy la idea generalizada, hay gente que lo hace. En producción, salvo que la carga de producción sea muy muy pequeña, lo normal es que no se recomienda tener bases de datos dentro de los contenedores, sino que la base de datos sea una máquina virtual, una máquina física externa. Aunque hay gente que corre producción, cargas de producción, bases de datos en contenedores, pero eso es un debate y una discusión ahí, que el rendimiento... ¿Todo esto lo tenías interiorizado para ti o has aprendido hoy también? Hombre, algo he aprendido. Sí. El Vine, por ejemplo, no lo tenía contemplado, aunque lo habré usado alguna vez. Y luego, pues, en la parte teórica, pues todo el principio es perfecto. La introducción. Yo al fin y al cabo también he usado un poco más profundamente a lo mejor. Yo quiero que nos haga la versión 4. Para 2, para 3, ya estaré ahí como diciendo, chicha, y en la 4 digo, Hombre, los siguientes pasos de esto es efectivamente meterte en los Dockerfile y en un comando Docker básico, que es el Docker build, que es construir ese Dockerfile. Sí, yo también me quedo con ganas de más. Porque, Es la verdad. porque ¿La semana que viene o...? sí, podríamos pensar en una segunda parte la semana que viene y avanzar algo más en Porque en realidad esto, efectivamente, estoy de acuerdo que como introducción es perfecta, porque te aclara los conceptos. claro, Pero era eso, a nivel de claro, aplicación de desarrollo nos queda corto. claro. Cuando tú quieres ya Tú en Java no sé componer cómo- varios contenedores, las relaciones entre ambos, ya tienes que tirar de una utilidad. Podrías hacerlo sin Compose, pero se complica muchísimo. O sea, mantener contenedores independientes relacionados entre sí sin una utilidad que te los orqueste mínimamente es un poquito locura. O sea, no se hace a día de hoy. Una cosa muy, muy, muy específica con una script y tal. Claro, o sea, podrías tirar de un script en bash que te relacionara esos containers, que los arranque, pero para eso está Docker Compose. O tus propias imágenes, porque en el momento que tú ya... Se supone que tú lo que quieres son tus propias imágenes. Tú no quieres- Claro. Tú te basas en Tus propias mantener. imágenes y dices, bueno, pues mi Nginx siempre lo escucharé en este puerto, que no es el estándar, va a tener esta configuración aquí y allá, y es lo que me viene que dar. Las imágenes externas, al final, son un rollo muy importante. Al final la idea efectivamente es que tú acabes usando tus propias imágenes personalizadas que se han basado en un inicio en imágenes oficiales, que es de donde sueles partir, las imágenes oficiales del fabricante. No imágenes, mucho cuidado con imágenes que ha hecho personalizadas cualquiera por ahí, porque eso tiene el peligro de que no sabes ni qué han extraído, ni de dónde parten, ni si tienen, si se traen o hacen una copia de algún binario que nadie sabe qué es lo que lleva. O sea, efectivamente hay que tener cuidado. Siempre la buena práctica es partir de las imágenes oficiales, partir de un Alpine y te montas tú lo que quieras a partir de ahí, y al final acabas manteniendo en tus instalaciones tus propias imágenes, claro. ¿Cómo le cambias el repo a Docker? Hay una configuración que se le puede especificar al demonio de Docker, que tú le dices, oye, no vayas a Docker Hub por defecto, sino ve a este registry que tengo en mi instalación. O la opción 2 es publicar en Docker Hub, ¿no? O tener, como tenemos nosotros, un repo privado o público, si quiero, en Docker Hub, y ahí mantengo mis imágenes. Y Y versión, igual que ¿no? hay GitLab, GitHub y tal, hay Docker Hub y GitHub y tal, o Hay Docker Hub, hay hay más- ECR, Elastic Container Registry de Amazon Web Service, Google Cloud tiene el suyo, claro. Hay registries de varios proveedores.
Aunque el más extendido es el de Docker Hub, claro. Y entonces cuando te pillas, te haces un clon de un Git, de un repo, y tiene un Dockerfile, ¿cómo sabes de qué repo te tienes que...? Porque si tú te lees el Dockerfile, una de las instrucciones que te va a decir es de dónde parte. Me refiero, imagínate que me uno a un equipo de trabajo y me dicen, píllate el proyecto del repo. Yo me lo descargo, me hago el clon del código fuente. Y lo normal es que ahí te venga un Docker Compose y unas instrucciones para levantarlo. Un README, ¿no? Claro, en el README te dirán, cógete el Compose, hazte un app y levántate el proyecto. Y todo vendrá ya preparado para que tú te levantes el proyecto con un comando. Te lo levantas con un comando. No, pero me refiero si tienes que tirar de otro repo, de otro registro público. Eso vendrá definido en la composición del O sea, Compose. para ti es agnóstico. Claro. Tú lo levantas y él coge donde tenga que coger. Efectivamente. No, se va a no construir coge- las imágenes que se tenga que construir en Pero local si no coge las tiene. Por efecto Docker de Docker Hub. Claro, si en local, si en vez de coger las imágenes de un registro público las tiene que coger de un registro privado, tú en tu ordenador, esa persona se tendrá que configurar antes, oye, el registry que le hayan dicho la gente de sistemas o quien sea, para que pueda ejecutar ese compose y levantar los contenedores, claro. No las encontrará en local, irá al registry. En tu repo lo que vas a querer es tener una zona donde están esas imágenes. Pero si comienzas a hacer el clon del proyecto, tú ya tienes las imágenes en local. Tienes tú una imagen súper optimizada de Nginx que pesa 1,5 megas y que además es exactamente lo que tú quieres. Pero dices subir el repo como un código fuente. No sé si eso es best practice. O sea, lo que me estás planteando es cómo subir los vendors. Quiero decir que, por definición, en un repo de código solo se almacena Código. el código de la aplicación. Lo que son librerías externas y la gestión de dependencias viene por fuera. Claro, o sea, Esa solución que acabas de proponer, que no sé si es buena o mala, contradice un poco ese... Dumpear el Dockerfile para que una vez que tienes el Dockerfile, que es código, claro. esté en el repo y tú ya bajas ahí y te lo vas O sea, en el Dockerfile le puedes especificar la URL del registro público al que quieres descargar. Claro, eso son dos cosas. El Dockerfile define las instrucciones, la plantilla que va a contener tu contenedor. Y de dónde parta eso o no, tú piensas que en el Dockerfile hay hay instrucciones estándar, una de ellas es from. ¿Y de qué imagen viene esto? ¿De dónde partimos? Lo que hemos hecho ahí, from Ubuntu. Eso parte de la imagen oficial de Ubuntu, que si yo no le especifico nada en mi configuración de Docker local, se va a ir a Docker Hub público. Ese es si yo en mi configuración de Docker local le he puesto que vaya al servidor Texon y al puerto 5050, irá a buscar una imagen Ubuntu Latest a ese servidor. Si no la encuentra, el comportamiento, no sé si es exactamente así, se irá a Docker Hub. Pero eso es algo tuyo local. Vale, el Dockerfile es agnóstico. El dónde buscar lo puedes meter en el Dockerfile. No. ¿Dónde? Eso es algo de configuración del demonio de Docker en tu local. O sea, Dockerfile no tiene nada que ver con donde lo tienes guardado. Dockerfile solo define instrucciones que van a componer tu container. Es una plantilla estándar. ¿Qué puertos voy a usar? ¿Qué paquetes voy a llevar? ¿De dónde parto? Pero estaréis de acuerdo conmigo que es un poco... mal pensado, es un poco mierda, porque realmente si yo me hago yo como desarrollador me clono un proyecto del repo, sí. Lo guay sería que ese Dockerfile o la herramienta que fuera diga, vale, píllate del repo de Docker todo esto público y píllate de aquí lo que necesitas también, o sea, que no sea configuración de Docker, me explico. Pero es que no sé de dónde quieres pillar una cosa o la otra. Si es que tú, todo lo que tenga ese Dockerfile son definiciones de, yo que sé, tú imagínate que el Dockerfile, una de las instrucciones que tiene es que quieres un apt-get e instalar htop. Eso es una instrucción que se irá... Hostia, mucho. Sí. No, poco. No. Vamos a acabar. Menos. Menos 10 minutos. ¿Por? No, pues a ver. Y luego tenéis otra... Yo tengo más 4 con Pablo. Y me voy a comer. O sea que tú piensas que todo lo que necesite tu
servicio, en este caso, como puede ser un servidor web, un Nginx, tú se lo vas a proporcionar en el Dockerfile, le vas a proporcionar las instrucciones. Agrégale al Nginx htop y además cópiale, que eso ya es otro nivel, este fichero que define mi configuración por defecto, que lo tengo en el repo de GitHub. Lo único que en el Dockerfile le digo, haz un copy de esto que tienes en mi local, en mi repo, y me lo metes en el contenedor, para que cuando construya este Dockerfile, que es como una programación estructurada, lee la primera línea y hasta el final dice, uy, me estás diciendo un copy de un fichero de local. Si lo tengo en local lo copio, si no te dará un error. O sea, al final Dockerfile son instrucciones estándar que son agnósticos totalmente de dónde esté tu registry. Para él le da igual, un registry de Docker es estándar, lo tengas tú en tu local o lo tengas montado público. Como interactúa el demonio de Docker contra ese registry es igual, tiene unas instrucciones, hace un pull, hace un push, son órdenes, se comunica mediante APIs, es un API REST, es una comunicación API REST. Entonces ahí se abre un mundo de posibilidades, claro, cuando entramos ya en Dockerfiles, en construcciones de imágenes. O sea, y vale, y por mi parte, por concluir y no alargarnos, que seguro que todos... ¿podrías, o ahora o en la futura, o en la de la semana que viene, explicarnos cómo dockerizar un proyecto? Podríamos hacer una prueba de cómo podemos... A lo mejor un proyecto mío de cualquiera de PHP que no esté dockerizado y... Algo sencillo, podemos efectivamente coger una aplicación sencilla, sin persistencia, para quitarle complejidad, un PHP y un servidor web, y meterlo en contenedores, claro. Sí. Porque yo creo que eso nos puede interesar, sobre todo porque no todos los programadores que tenemos conocen Docker, y sin embargo nosotros deberíamos dockerizar todos los proyectos de la empresa. Ojo que no toda aplicación ni todo proyecto vale para entrar en un contenedor. Okay. O sea, realmente todo lo puedes, casi yo diría que la mayoría de los proyectos pueden ir a un contenedor, pero no todo es útil para ir a un contenedor. Depende de o sea, aquí una cosa es que en los últimos años esto haya dado unos avances y una serie, pero ocasiona una serie de problemas, como ya hemos visto, y añade una serie de complejidades que no tienes en un entorno tradicional de servicios. Para un entorno de empresa es fundamental, porque... O sea, no todos los proyectos valen. Ya, pero sí, para nosotros, si una aplicación está desarrollada con PHP 7.2 o 7.4, hay una gran diferencia, porque en 7.4 no funciona y en 7.2 sí funciona. ¿Me explico? O sea, hay el mismo PHP, o sea, tiene código o hace uso de clases a lo mejor obsoletas, porque está aplicado así. Entonces, esta aplicación solo funciona con 5.6. Pues la única manera para no tener dos PHPs instalados en local... Pues tú estás hablando de dos cosas distintas. Ahí ya estás hablando de desarrollar en Docker, que es distinto. Bueno, sí. Claro, tú puedes desarrollar en Docker, o sea, que todo tu ciclo sea Docker. A ver, aquí, como se abre un mundo de posibilidades, se suele decir que uno puede empieza un proyecto de cero y puede plantearse, oye, ¿lo hacemos vía contenedor? Otra cosa es que yo ya tengo mi aplicación monolítica de toda la vida, lo que sea, y quiero hacer esa migración contenedor. Ojo, porque a lo mejor te cuesta más el collar que el galgo, claro. ¿Por qué? Porque puede que esa migración no sea tan sencilla en base a las dependencias que tenga. Creo que es más sencillo que diga, cuando se arranca un proyecto, en este momento que todavía no hay definido nada, es cuando uno diga, oye, ¿me merece la pena pasar por estas fases para ir a un contenedor? O tengo un WordPress y una base de datos que resulta que para lo que voy a hacer me vale que montarlo en 2 máquinas virtuales cada uno. Hay que definirlo. Hostia, Cuenta que en un contenedor... Pero imagínate, en vez de montarnos en los WordPress a Manoca, hacer un Docker Compose del Padilla y tener Padilla funcionando en 3 pero minutos ojo, en local... que aquí entran otros problemas. Entra la alta disponibilidad, la tolerancia a fallos. Todo esto, como hemos hablado de un contenedor, como has visto, en ningún momento hemos visto que haya tolerancia a fallos ni nada. Estás corriéndolo en un solo host, todos estos contenedores. Si al demonio de Docker o al host le pasa algo, tu aplicación se va al carajo. Pero espera, Si lo tengo en máquinas virtuales, pero las posibilidades cambian. Puedes usar Docker para desarrollo y desplegar como sin Docker.
Tú puedes usar Docker en desarrollo y en producción ir en un orquestador de contenedores, Kubernetes, OpenShift. No, desplegar, desarrollar, o sea, quiero decir, usar Docker para desarrollo, es decir, me levanto Padilla en mi local en un minuto y luego desplegar Padilla en un entorno LAMP de toda la vida. Sí, pero ojo que aquí entonces estamos perdiendo ya el foco de lo que hago en mi local es lo mismo que tengo en producción. Porque el beneficio principal, diría yo, de los contenedores es que es algo portable, como habéis visto. O sea, yo este engines que he definido lo plasmo en un ficherito que se llama Dockerfile y construyo un contenedor y lo levanto y voy a ver lo mismo yo esté aquí que un desarrollador que esté en Tailandia. Y me da igual que lo haya ejecutado en un MSI, en un Linux Debian, en un CentOS. Claro, pero si después en producción tengo algo monolítico, ya no estoy siguiendo las mismas instrucciones del Dockerfile. Sí, me podré intentar basar en decir, vale, en el Dockerfile he usado estos módulos de PHP, voy a intentar que sean iguales, pero ya no es lo mismo, no te asegura lo mismo. Desde luego, si tú construyes el mismo Dockerfile que yo, te aseguro que tú vas a ver lo mismo que yo. No me vale que me digas, no, que en mi local yo no tengo este módulo. No, tú estás usando el mismo Dockerfile que yo. Ahora, si yo lo construyo con un Dockerfile y tú lo instalas en máquinas virtuales, sí, yo te diré que tienes que instalar este módulo y este módulo, pero a lo mejor te has equivocado y le has metido y te falta un módulo, entonces no es lo mismo. O sea, ojo, porque esto no es tan sencillo como que todo lo dockerizo y ole. No, hay que estudiarlo y puede haber proyectos que sí, que no, te da muchos avances en eso, en evitar discrepancias entre grupos de desarrollo, pero te crea otras complejidades. ¿Cómo doto a esto de alta disponibilidad? En una máquina virtual, lo mismo, levanto dos y las pongo detrás de un balanceador. Con contenedores esto se complica. Ya estamos hablando de un orquestador de contenedores para hacer eso. Si no quiero hacer filigranas extrañas de mantener contenedores en dos máquinas, claro, eso ya entran otras complejidades ahí. Pues nada, esto ha sido todo, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, tío. Sí, a mí me mola.